En esta mañana vamos a pensar en el Salmo 39, especialmente en los versículos que van del 4 al 6. Estos versículos del 4 al 6 del Salmo 39 nos hablan del carácter transitorio de la vida, el carácter transitorio de la vida. Esto quiere decir que la vida es corta, la vida pasa rápido y es necesario meditar en ello y traeremos sabiduría a nuestra alma. Leamos nuevamente en el Salmo 39 del verso 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Acercándonos a estas palabras del Salmo 39, del versículo 4 al 6, encontramos cosas muy importantes para nuestra vida. Una de las cosas que la Biblia hace es que nos hace pensar acerca de lo corta que es nuestra vida y nos hace pensar acerca del futuro eterno, acerca de la eternidad, acerca de nuestra muerte, para que ese tipo de reflexión traiga un impacto a nuestra vida actual. ¿Comprendemos? ¿Por qué Dios nos habla de que la vida es corta? ¿Por qué el Señor en su palabra nos habla de su regreso? ¿Por qué la Biblia habla tanto de la muerte y de la eternidad? Porque es de sabios. Hay sabiduría en meditar en esas cosas para traer un impacto y sabiduría a nuestra vida hoy. Dicho de otro modo, la eternidad futura y lo corta que es nuestra vida, debemos pensar en ello para que haya cambios en nuestra vida y que nuestra vida presente y actual tenga en cuenta estas verdades. Ese es el objetivo, en gran parte, de muchos de los textos de la Biblia que nos hablan de las cosas eternas. No nos hablan de las cosas eternas y de la muerte y de que nuestra vida es corta como algo filosófico que no tiene ninguna utilidad. Todo lo contrario, pensamos en esas cosas para que nuestra vida actual sea transformada, para que nos demos cuenta de que el tiempo se acaba, para que también ordenemos nuestras prioridades. Entonces, qué importante es hablar acerca de lo corta que es la vida, qué importante es hablar de la muerte, qué importante es hablar de la eternidad. Una de las primeras cosas llamativas y poco frecuentes que vemos aquí es que vemos una oración bíblica. Aquí vemos una oración bíblica. Siempre que vemos
a un hijo de Dios orando en la Biblia, pidiéndole algo a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, siempre que vemos eso, es una gran oportunidad para que nosotros aprendamos a orar de esa manera. Nuestra forma de orar a Dios tiene que estar basada en las oraciones que vemos en la Biblia. De esta manera oraremos según la voluntad de Dios. Entonces, en algunas ocasiones vemos oraciones humanas, como la de hoy, inspiradas por Dios, pero que son muy poco frecuentes. Y de hecho, nosotros apenas oramos de esa forma. Por eso, lo primero que vamos a ver aquí es una oración bíblica que nosotros debemos aprender, hacerla nuestra y practicarla. ¿Sí? Hemos de hacer esto. ¿Cuál es esta oración? Pues es la que vemos en el versículo 4. Dice el versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esto es una oración. ¿Estáis de acuerdo? Esto es una petición a Dios. David está solicitando a Dios que le enseñe algo. ¿Y qué le pide? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esta es una gran oración, cortita, clara y muy importante y relevante para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuántas veces oramos de esta forma? ¿En cuántas ocasiones tú has escuchado a alguien en esta iglesia pidiéndole a Dios: Señor, haznos entender cuán corta es nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos orado esto? Que yo me acuerde, honestamente, ninguna. Y no lo digo como una crítica, porque yo tampoco lo he hecho, ¿no? Pero está muy bien. Sería muy bueno que añadiéramos este tipo de oración a nuestro catálogo de motivos de oración. ¿Sí o no? Porque al fin y al cabo es una oración bíblica y es muy importante. Es un tipo de oración que, si Dios nos hace ver lo frágil que somos, lo pasajeros que somos, eso va a tener un impacto en nuestra vida diaria, sin lugar a dudas. Entonces, esta oración yo veo que nos enseña tres cosas. La primera es una conciencia del fin de nuestros días. Una conciencia del fin de nuestros días. Dice el versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Señor, mi fin. Aquí este siervo de Dios le está pidiendo al Señor que le dé una conciencia del final de sus días. Este hombre quiere tener una visión más real, quiere sentir de una forma más viva que un día se va a morir, que la muerte va a llegar,
que su fin está próximo. Y esto es algo necesario, es algo bueno, es algo sabio. Orar para ser más conscientes del fin de nuestros días. Es algo bien infrecuente, ¿no? De hecho, si dijéramos esto a personas que no creen en Dios, seguramente no lo entenderían. ¿Cómo es esto de orar a Dios para que Dios te dé una mayor conciencia del día de tu muerte? Aquí hay algo llamativo también, porque mi pregunta es, ¿acaso hay alguien que no sepa que se va a morir? ¿Acaso hay alguien que no sea consciente de que se va a morir? La respuesta es que no. Todo el mundo sabe que se va a morir. Y si todo el mundo sabe que se va a morir, ¿por qué David pide a Dios que le haga saber acerca de su fin? ¿No? ¿O acaso David le estaba pidiendo a Dios, dame la fecha de mi muerte? ¿Era eso lo que David estaba pidiendo a Dios? ¿Saber cuándo se iba a morir? Pues no, no. Este siervo de Dios no estaba pidiendo a Dios acerca de la fecha de su muerte. Este siervo de Dios sabía que iba a morir, eso lo tenía muy claro, como todo ser humano. Entonces, ¿por qué esta oración? Hazme saber, Jehová, mi fin. Esta oración es muy necesaria porque los seres humanos, por naturaleza, no nos preocupamos por nuestra muerte. No solamente no nos preocupamos y no le damos importancia, sino que mucha gente intenta evitar por todos los medios hablar de la muerte. ¿Creéis que hay gente que no quiere hablar acerca de la muerte? Muchísima gente. De esto no me hables. No quieren saber nada acerca de la muerte. No quieren pensar acerca de la muerte. Ni se lo menciones. El ser humano trata de evitar hablar de la muerte. Qué poca sabiduría hay en eso. Dios habla acerca de la muerte. Dios quiere que tú pienses acerca de la muerte. Hay sabiduría cuando pensamos en nuestra muerte. No se trata de pensar en nuestro funeral y quién va a financiar nuestro funeral ni nada de eso. Pero hermanos, amigos, qué importante es que pensemos acerca del fin de nuestros días. Estamos en una sociedad tan abierta, abierta de mente, ¿no?, que se permite y está dispuesta a hablar de tantos temas, y parece que ya no hay temas tabús. Pues sí que hay temas tabú. La gente no quiere hablar de la muerte. Pero Dios habla acerca de la muerte. Y tú deberías pensar acerca de tu muerte y no hacerlo con miedo, no hacerlo con terror o inseguridad, porque la buena noticia es que Dios en la Biblia no solamente habla de la muerte,
también nos habla de una esperanza ante la muerte. Esa esperanza es Cristo Jesús, el Salvador de los pecadores, el que venció a la muerte. Y Dios te dice en esta mañana que toda persona que confíe en el Señor Jesucristo y ponga su fe y su esperanza solamente en Él, no tiene por qué temer a la muerte, sino que podemos afrontar el fin de nuestros días con certeza y con seguridad de que estaremos con Dios al pasar las puertas del cielo. Esta es la buena noticia del Evangelio, que podemos afrontar la muerte con seguridad. Y tú puedes afrontar la muerte con seguridad, con confianza, de saber que si estás con el Señor Jesucristo, no tienes nada que temer, pues Él estará contigo aún en ese túnel final que es el paso de la vida a la muerte, pero sabemos que hay otra vida, hay vida eterna con Dios. Por lo tanto, la muerte es simplemente un trámite hacia esa vida eterna con Dios. Entonces, primera cosa que vemos aquí, conciencia del fin de nuestros días. Señor, hazme saber el fin de mis días. Ya tenemos una oración que añadir y que queremos escuchar en esta iglesia. Queremos escuchar este tipo de oración. Que el Señor nos haga conscientes. Haznos conscientes, Señor, del fin de mis días, para que de esa manera yo pueda reaccionar ante esa realidad y hacer cambios en mi vida. Es decir, dar prioridad a lo eterno, dar prioridad a lo que sí va a contar para siempre, que es la obra de Dios. Nos damos cuenta, ¿no?, cómo el tener una mayor conciencia de la muerte nos hace servir más al Señor y ordenar nuestras prioridades y enfocarnos en lo eterno y no en lo vano y pasajero. Lo segundo que vemos en esta oración es una conciencia de la corta duración de mi vida, la corta duración de mi vida. Es algo parecido, pero es un poquito diferente. Dice el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin. Hemos de pensar que vamos a morir. Pero también dice, hazme saber cuánta sea la medida de mis días. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga entender que la vida es corta. La vida pasa rápido. La vida es un soplo. Como se ha dicho anteriormente, la gente piensa que va a vivir para siempre, ¿no? La gente acumula riquezas y hace su vida como si fuese a vivir para siempre. Pero la vida es corta. La vida pasa rápido. Muchos de vosotros, incluyéndome a mí, nos creemos jóvenes, pero ¿sabes qué? Ya no eres tan joven.
Yo lo siento mucho, pero te tengo que decir la verdad a la cara. Comprendemos, ¿no? Nos sentimos jóvenes y nos sentimos como chavales, ¿no? Como decimos aquí en España. Pero no es así. No es así. Simplemente es que como todos crecemos al mismo tiempo, nos vemos mutuamente jóvenes, pero ya te digo que un niño de 10 años cuando nos ve como fósiles. Es así. Y es que la vida pasa rápido. La vida corre muy rápido. Y no tenemos muchos años por delante. Y sería una pena que nuestros años se fuesen como esa agua que se va por el fregadero, ¿no? De forma inútil, de manera irrelevante. ¿En qué invertiremos nuestros años de vida? La palabra de Dios hoy nos habla de la vanidad de la vida. Nos dice que tenemos no mucho tiempo por delante y que haríamos bien en enfocarnos en lo eterno, en la obra de Dios, en dar lo mejor de nosotros a Él. Entonces necesitamos una conciencia de la corta duración de nuestra vida para que eso haga que nos despertemos, que digamos, me queda poco tiempo, ¿qué puedo hacer para el Señor en este tiempo que me queda? Sí, tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis obligaciones, pero no quiero que mi vida se vaya en eso solamente. Quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Estás siendo tú un instrumento útil en las manos de Dios? ¿O tu vida se está yendo por ese desagüe? Porque así se van los días y las semanas y los meses y los años, y puede que estemos dejando pasar nuestra vida por cosas vanas, por cosas que no aprovechan. No permitamos. Despertemos. Despierta. Que nuestra vida sea rendida al Señor y que traigamos sabiduría a nuestra alma, entendiendo que la vida es corta. También nos habla esta oración de nuestra fragilidad. No solamente vivimos poco, también somos débiles. Dice este texto: sepa yo cuán frágil soy. El salmista le pide a Dios saber cuán frágil es. Sucede lo mismo que cuando hablábamos acerca de la muerte. Hay dos cosas que por naturaleza no somos conscientes. Una es la importancia de nuestra muerte, queremos evitarlo, no queremos hablar de ello y por lo tanto la gente no tiene conciencia de su muerte. Pero la otra cosa es la fragilidad. El ser humano por naturaleza no tiene conciencia de su fragilidad.
hemos de orar a Dios para que nos haga ver qué frágiles somos, qué débiles somos. Esto va en contra de la filosofía de este mundo, que está cegada por Satanás, el diablo. El diablo tiene los ojos cerrados del mundo. El diablo ha cerrado la vista de las personas y les hace creer, primero, que no hay que hablar sobre la muerte. Les hace creer que van a vivir para siempre, para que no se preocupen por las cosas eternas. Y les hace creer que tienen que ser fuertes. ¿No? Esas son mentiras satánicas. Así de claro. Satanás intenta ir siempre, bueno, no intenta, su forma es ir en contra de Dios. Y trata de nublar nuestra mente y nos quiere tener como atontados, que no pensemos en estas cosas. No pienses en la muerte, ocúpate de cosas más alegres. Pero Dios, que sabe lo que es bueno para nosotros, nos lleva a pensar acerca de nuestra muerte, acerca de la corta duración de nuestra vida, y Él quiere que entendamos que somos frágiles, somos débiles. Eso nos tiene que hacer humildes. Nos tenemos que humillar ante Dios y darnos cuenta de lo débiles que somos, de lo pasajeros que somos, y de saber que en cualquier momento ya no estaremos aquí. Quiera el Espíritu Santo de Dios darnos esta forma de ver la vida de una manera más profunda. Es una obra de Dios, es una petición, es algo, es un tipo de conciencia que por nosotros mismos no podemos adquirir. O si no, David no lo pediría. ¿Por qué pide David la conciencia de estas cosas? Porque esa conciencia es una obra de Dios en nosotros. Curioso, ¿verdad? Si no es Dios el que nos hace conscientes de estas cosas, nosotros no seremos plenamente conscientes de estas cosas. Es un don de Dios entender nuestra fragilidad, entender que la vida se nos va, entender que la gente se muere y no se da importancia, uno menos, y ya está. Satanás tiene al mundo con los ojos vendados y necesitamos orar para que la gente tenga conciencia de que la muerte está a la vuelta de la esquina, de que los días son cortos, de que somos frágiles. Esta fue la oración de David y ha de ser nuestra oración. Un segundo punto que vemos aquí es que Dios establece la duración de nuestra vida. Dice el versículo 5: He aquí, diste a mis días término corto. He aquí, diste a mis días término corto. Este versículo nos enseña de que ha sido Dios mismo quien ha establecido la duración de la vida de las personas. No solo en un sentido personal, pues Él dice cuándo nacemos y cuándo nos morimos en su mano,
sino que también en un sentido general. Él ha establecido que en el siglo en el que estamos y en los últimos siglos y en la mayoría de la historia, los hombres vivan en torno a 80 años o 90, más o menos. Ese es el término dado por Dios. Dios lo ha querido así. Con lo cual, aprovechamos para no creer en las teorías de la eterna juventud, en que te congelen para después resucitarte. Eso son tonterías. La gente, creyéndose sabia, se hace necia. Porque no importa lo que investiguen, ya te lo digo. No importa lo que inviertan, Dios dice de aquí hasta aquí y ya está. Entonces, la palabra de Dios nos trae sabiduría en esto también. ¿Veis la insensatez del ser humano que trata de vivir más y de alargar su vida y todo esto, ¿no? Y bueno, está bien, por una parte, que se encuentren medicinas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que se puedan curar las enfermedades. Pero bueno, la gente más sana, como dice la palabra de Dios, aún los más fuertes, aún aquellos que no tienen cáncer, pues no pasan de los 90, 80. Si es que no mueres en un accidente a los 30 o 20, también puede ser. Lo que aprendemos es que Dios establece la duración de nuestra vida. Hermanos, Dios nos ha regalado años de vida y debemos entregárselos a Él. Nos va a permitir a lo mejor 10 años más, 20 años más. Aprovechemos esos años para servir al Señor, para servir a su obra, para servir a su iglesia. También para que nos preparemos para el día de nuestra muerte. Si tú no eres salvo todavía, si tú todavía no tienes la certeza de que eres hijo de Dios, de que el Señor Jesucristo es tu Salvador, pues es importante que lo hagas pronto, que le pidas a Dios: Señor, yo quiero ser cristiano, yo quiero tener esa vida después de la muerte, yo quiero servirte. Pídeselo, dile al Señor: Señor, toca mi corazón, conviérteme. De hecho, ese tipo de oración ya proviene de alguien a quien Dios le está tocando el corazón, ¿no? Entonces, eso también es importante para lo que estamos viendo hoy. Sí, tenemos que priorizar nuestra vida a la luz de lo que estamos viendo hoy, a la luz de priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Eso incluye preparar nuestro propio corazón y estar listos para el día de nuestra muerte, para encontrarnos con Dios. Y la Biblia nos enseña que la manera de prepararnos es arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios y abrazar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y de esa manera estaremos preparados para el día de nuestra muerte. Que nadie en esta sala enfrente ese día sin estar preparado. Vamos a ir terminando. Vamos a decir también aquí, número 3, que
Nuestra vida es como nada delante de Dios y comparado a lo eterno. Nuestra vida es como nada delante de Dios y comparado a lo eterno. Fijaos cómo nos describe aquí la palabra de Dios a nosotros. Si os fijáis, por ejemplo, en el versículo 5, que dice: He aquí, diste a mis días término corto, y dice aquí: y mi edad es como nada delante de ti. Mi edad es como nada delante de ti. Esto nos da una perspectiva de lo que somos. Y lo que nos está diciendo es que somos pasajeros. Somos como nada delante de los ojos de Dios. Desde nuestra perspectiva humana nos consideramos mucho. Creemos que somos mucha cosa. Creemos que somos dioses, por así decirlo. Pero desde la perspectiva de Dios hacia nosotros, que es la perspectiva sabia, somos como nada delante de Él. No somos nadie y no somos nada. Y esto no es una ofensa, esto es lo más sabio que podríamos pensar. No somos nada delante de Dios. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La Biblia también nos dice que somos como una sombra. Una sombra. Dice: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Qué es una sombra? Pues una sombra es algo que está y no está. Es algo que no tiene peso. Es un pequeño reflejo, ¿no? Así es como nos describe la Biblia, como nada, como completa vanidad y como una sombra. Y todas estas cosas deberíamos creerlas y deberían ser una realidad en nuestra vida, no como algo para decirnos que somos lo peor y que no valemos nada y todo eso. No, este texto no trata de menospreciar al ser humano. No es eso. Este texto está aquí para darnos conciencia de que somos pasajeros, de que somos débiles, de que somos frágiles y de que no hay provecho en afanarse y en ocuparse en las cosas de este mundo, sino que debemos dar la prioridad a las cosas de Dios. Claro, ante este panorama, la gran pregunta que surge y que le surgiría a mucha gente es: entonces, ¿cuál es el sentido de la vida, no? ¿Cuál es el sentido de la vida? La Biblia nos dice: mi edad es como nada delante de ti. Nos dice que ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, como diciéndonos que los esfuerzos diarios, nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones terrenales son vanidad y que somos como una sombra que ahora está y que después no está. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, en la sabiduría de Dios, cuando nos damos cuenta de que somos pasajeros y cuando nos damos cuenta
de que vamos a vivir poco, que nos queda poco, cuando nos damos cuenta de que la mayoría de cosas terrenales que nos rodean no sirven para nada y no son trascendentes, cuando nos damos cuenta de todas esas cosas, es cuando nuestra vida empieza a tener verdadero sentido. Es en ese momento cuando la vida empieza a ser provechosa, cuando vivimos para Dios, cuando nos entregamos a Dios, cuando priorizamos a Dios, cuando Dios nos quita todo lo demás y nos deja sin nada, y nos quita las aspiraciones, y nos quita los proyectos, y nos quita el dinero, y nos quita nuestras posesiones, para que nos aferremos a Él. Ahí es cuando la vida comienza a tener sentido. El sentido de la vida, ¿cuál es? Pues el sentido de la vida es conocer a Dios y vivir nuestra vida para Él, glorificándole en todo. Para eso fuimos creados, para vivir para Dios, para alegrarnos en Dios, que Él sea nuestro tesoro y todo para nosotros. Quiero terminar con esto, el sentido de nuestra vida. Dijo un misionero inglés, anglicano, Charles Studd, C.T. Studd, dijo esta frase. Os he compartido un poema suyo a través del WhatsApp del grupo de la iglesia. Y esto no es palabra de Dios y no pretendo que la recibamos como tal, pero es algo que resume muy bien lo que queremos decir hoy. En palabras de un cristiano, él dijo: solo una vida que pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Solo una vida que pronto pasará, solo lo que hacemos por Cristo durará. Y es así, hermanos. Estamos a tiempo de darle sentido a nuestra vida y de entregar nuestra vida a Dios. Solamente tenemos una vida que pronto va a pasar. Y solamente lo que hagamos para Cristo perdurará para siempre. Ahí hay sabiduría. Ahí hay sabiduría. No pretendo leer ese poema, el cual es muy bonito, y os animo a leerlo, a atesorarlo como una gracia de Dios a través de un hombre nada más, como cualquier otra lectura cristiana. C.T. Studd, ese verso, era un hombre que jugaba a cricket, era un hombre que llegó un momento en su vida que se dio cuenta que lo único que iba a tener relevancia era lo que hiciera para Dios. Se hizo misionero, tuvo un impacto en la historia, como el impacto que podríamos tener nosotros, salvando las distancias, si nos entregamos a la obra de Dios. Un privilegio que tenemos y que no debemos desaprovechar. La última estrofa de ese poema, o la última frase, dice: y cuando muera, qué feliz seré si la lámpara de mi vida se ha consumido por ti. Y cuando muera, qué feliz seré si la lámpara de mi vida se ha
consumido por ti. Piensa en el último día de tu vida. Piensa en ese último aliento. Piensa en ese momento que toda tu vida, como se suele decir, pase como una película, ¿no? Y piensa en lo feliz que serías o serás cuando seas consciente de que has dado lo mejor de ti al Señor en esta vida. Y piensa también lo amargo que sería y lo amargo que será cuando llegue ese momento y te des cuenta que pasaste décadas dando a Dios lo que te sobraba, dándole a Dios lo peor de tu vida, las sobras. Malgastaste tu vida en tus asuntos, malgastaste tus bienes, tu tiempo en ti mismo y no en Dios. Hermanos, reaccionemos. No estoy diciendo que dejemos nuestros trabajos y que nos vayamos a un monasterio. Los cristianos no hacemos esas cosas, no sirven de nada. Pero lo que sí tenemos que hacer es revisar nuestras prioridades. ¿Dónde está Dios como nuestra prioridad? Pensemos en los jueves. Vengamos a orar. Si Él es nuestra prioridad, ¿por qué no venimos? Porque no es nuestra prioridad. Salvo excepciones de fuerza mayor, lógicamente. Hermanos, yo no quiero sacar ningún palo ni atizar a la iglesia cargándola, diciéndole debemos ser más fieles y todo eso. Hay que decirlo también. Lo que yo quiero que veamos, hermanos, es que necesitamos un corazón entregado a Dios y a su obra. Eso es todo. Después ya el venir los jueves no va a ser ningún problema, porque vendremos por nosotros mismos, si es que tenemos un corazón, el corazón correcto, ¿no? Entonces pidamos al Señor, como dice esta oración, que nos dé conciencia de todas estas cosas, para que seamos impulsados hacia Él y hacia su obra. Dice el versículo 6, y terminamos con esto, aquí en el versículo 39, versículo 6, nos dice que ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahí nos habla de los afanes de nuestra vida, ¿no? Todos estamos afanados y vamos de aquí para allá, y el WhatsApp que no nos deja vivir, y los clientes que nos llaman, y que esto y que lo otro, y vamos corriendo de aquí para allá como locos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad. Pero dentro de todo ese ruido y dentro de todas esas prisas y dentro de esos afanes que hemos de revisar si honran a Dios o no, no digo que no nos esforcemos en nuestros negocios, podemos esforzarnos en nuestros negocios, pero debemos revisar
nuestras motivaciones. Si ese negocio es para la gloria de Dios y para ofrendar a la Iglesia, gloria a Dios por tu negocio. Si ese negocio es para tus caprichos y para tu casa y para tu coche y para tu ropa, pues que el Señor nos quite el negocio hoy. Entonces, terminamos diciendo que no nos afanemos en vano. Ciertamente en vano se afana. Esa es la manera de vivir de la persona que no tiene a Dios y que entrega su vida y su energía a afanes que no traen ningún provecho eterno, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esta es la imagen de aquel que piensa que va a vivir para siempre y que agranda sus graneros y que agranda su casa para poner su dinero dentro, y la cuestión es que pronto vendrán a por su alma y alguien se quedará con esas fortunas. Por lo tanto, no anhelemos acumular riquezas para nosotros mismos. Anhelemos ser ricos para con Dios, y si el Señor nos bendice materialmente, que esa prosperidad sea para apoyar la obra de Dios y para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vivamos para Cristo. Amén.